Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Así, hermanos, ya que están de pie, vamos a abrir nuestras Biblias. Nehemías capítulo 8, vamos a leer el versículo número 12. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. El versículo 1 dice: y se juntó el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El libro de la ley. El libro de la ley, amado hermano, era lo que Dios mismo, ¿verdad?, le había dado a Moisés, para que el pueblo, ¿verdad?, se rigiera por la palabra, por las leyes de Dios. Y vemos que aquí, ¿verdad?, hay un mismo sentir en todo el pueblo, ¿verdad? No fueron unos pocos, dice que todo el pueblo, ¿verdad?, se juntó como un solo hombre, con el mismo pensamiento, con el mismo sentir, con la misma idea, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, en el Señor no tiene que haber divisiones, no tiene que haber un grupito aquí, un grupito allá. En el Señor tenemos que estar unidos, amén. En el Señor tiene que haber una unidad, amado hermano, porque de eso se agrada a Dios. Dios no trabaja con gente dividida, como los que decían que eran de Apolos, los que decían que eran de Cefas, de Pablo y otros de Cristo. Entonces, Dios no trabaja en la desunidad. Así que, ¿verdad? Hoy en día la gente se une como un solo hombre, pero no para lo bueno, sino para lo malo. Pero aquí vemos, ¿verdad?, que el pueblo sentía la necesidad, sentía ese apetito de escuchar la ley, de escuchar la palabra del Señor. Era tanto, ¿verdad?, el deseo que ellos tenían, ¿verdad?, que no les importó, ¿verdad?, la hora del día de hacer esa reunión y de convocarse, ¿verdad?, todo el pueblo para algo bueno, para algo que iba a ser de beneficio para sus vidas, ¿verdad? Yo creo que si hoy en día se convocara, ¿verdad?, al pueblo, ¿verdad?, para la palabra del Señor por ahí unas 3 horas, ¿verdad?, difícilmente vendríamos todos, ¿verdad? Difícilmente vendríamos todos. Porque hoy en día, amado hermano, el escuchar la palabra del Señor para muchos es aburrido, ¿verdad? Es verdad, es algo que tengo que estar ahí porque no me queda de otra, pero no porque el corazón, ¿verdad?, la mente, ¿verdad?, el deseo esté en aprender la palabra del Señor. Pero tenemos que pedirle a Dios que ponga en nosotros ese deseo, amado hermano, esa hambre de aprender, de escuchar la palabra del Señor. Vamos a seguir leyendo, dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Este es un día muy significativo. La palabra del Señor, amado hermano, no es simplemente para los viejos, ¿verdad?, ni simplemente para las mujeres, ¿verdad? Aquí dice que todos los que podían entender. Otra versión dice que niños y mujeres y hombres, todo aquel que ya tenía razonamiento, entender, fue llevado para escuchar la palabra del Señor. Aleluya. Así que no digan: no, mi niño está muy chiquito, ¿verdad? Porque Dios, ¿verdad?, nos ha dado el entendimiento primero para que conozcamos sus maravillas. Amén. Hoy en día, amado hermano, los que están menos siendo alimentados con la palabra del Señor es los niños y la juventud. ¿Me explico? Muchas congregaciones, ¿verdad?,
como, ¿verdad? Los jóvenes, ¿verdad? A veces están esperando una edad para irse, ¿verdad? De la tutela de los padres y de la iglesia porque ya no quieren, ¿verdad? Muchas congregaciones han implementado, ¿verdad?, métodos para entretener la juventud, ¿verdad? Métodos que no tienen nada que ver con el crecimiento espiritual. Porque si usted quiere que su joven no se le vaya, enséñele la palabra del Señor, ¿verdad? Que entienda. Porque el objetivo es que se entienda la palabra. El objetivo es que, ¿verdad?, el receptor de la palabra del Señor o la persona que escuche entienda claramente qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. De lo contrario, amado hermano, usted se puede memorizar sin entender. Puede memorizarse capítulos pero sin entenderlos. Y ese es un problema. Porque si no lo va a entender, ¿verdad?, no va a permanecer en Dios. Porque Cristo dijo allá en la parábola del sembrador que aquellos que habían entendido la palabra, ¿verdad?, dice que la palabra que cayó en buena tierra fueron aquellos que entendieron y dieron fruto, ¿verdad? Y permanecieron en él, porque entendieron el mensaje de Cristo. El que no entiende, ¿verdad?, sigue igual, ¿verdad? No da fruto, ¿verdad? Nunca cambia. Todo el tiempo renegando, todo el tiempo metiéndose en problemas con los hermanos, todo el tiempo criticando, porque no ha entendido, ¿verdad?, lo que Dios quiere que haga dentro del redil del Señor, dentro del reino de Cristo. Amén. Entonces, la palabra de Dios es para todo aquel que pueda y tenga la capacidad ya de entender, ¿verdad?, según la edad que tenga. No es para los viejos, no es para los jóvenes, es para todo aquel, ¿verdad?, que tenga, ¿verdad?, ya razón de entendimiento para entender la palabra del Dios Todopoderoso. Hermanos, si cuando yo, ¿verdad?, fui adolescente, yo hubiera tenido la oportunidad de que me enseñaran la Biblia, la palabra del Señor, amado hermano, ¿verdad? Aunque por la misericordia del Señor, pues Dios, ¿verdad?, nos trajo a su presencia y poco a poco nos ha ido, ¿verdad?, enseñando a través de su palabra. Pero aquí, amado hermano, no escasea la palabra del Señor. Aquí se enseña la palabra de Dios. Entonces dice el 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Esto también es muy significativo. Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mira otra vez, dice de hombres y mujeres. Aquí no dice niños, pero dice y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Desde el alba hasta el mediodía. Ahí nadie se quejaba, es que mi niño está chiquito y no ha comido, ¿verdad? Ahí, amado hermano, estaban con un corazón, ¿verdad?, dispuestos a escuchar a Dios. No era una horita, amado hermano, no era media hora, no era una hora, no eran 2 horas, era, ¿verdad?, un mediodía completo. Desde el alba, más o menos. Desde el alba quiere decir desde que empieza a aclarar, ¿verdad? Desde que está entre claro y oscuro, ¿verdad? Desde que empieza a aclarar hasta el mediodía, ahí estaba la gente escuchando la ley de Dios. Si eso sucediera en estos días, en este tiempo, ¿verdad?, el poder de Dios se manifestara, ¿verdad?, como se manifestó en los tiempos de la iglesia primitiva. Si usted se da cuenta, amado hermano, los hombres, ¿verdad?, conocidos como los padres de la iglesia, ¿verdad?, los hombres de Dios, cuando usted ve, ¿verdad?, el relato que Esteban le da a los fariseos, hermano,
les narra, amado hermano, todo. Toda la Biblia les narra a ellos. Todo el Antiguo Testamento lo tenía Esteban en la mente. Pablo, amado hermano, era otro. O sea, la gente se interesaba no solo en leer, sino en entender la palabra del Señor. Y vemos el caso, ¿verdad?, del etíope. Él dijo, pero ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? También, amado hermano, muchas veces, ¿verdad?, no es culpa del que está sentado escuchando, sino también del que enseña. Tiene que prepararse para que Dios lo use y que la palabra del Señor pueda ser entendida. Amén. Porque aquí no se vienen a hablar disparates, amado hermano. Aquí no se viene a hablar de que a mí me fue bien y de hablar de mi vida. Aquí se viene a hablar de lo que Dios quiere que el pueblo escuche. Usted quiere hablar de usted, busque otro momento, ¿verdad? Otro lugar, pero no venga, hermano, a hablar aquí, ¿verdad? De que cuando yo era aquí se habla, ¿verdad?, de Cristo, que Cristo salva. Amén. Seguimos. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, ¿verdad? Y junto a él estaban, ¿verdad?, Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. Y a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, mire qué pasó, dice que todo el pueblo estuvo atento, ¿verdad? Estuvo atento, ¿verdad? Cuando usted está atento, no quiere que nadie lo interrumpa, ¿verdad? Como cuando está en el programa de televisión, ¿verdad? Cuidado si le van a hacer bulla. El pueblo estuvo atento, ¿verdad? En otras versiones dice que el pueblo se puso de pie, ¿verdad? Porque si algo merece la palabra del Señor es respeto, ¿verdad? Respeto. Dios, amado hermano, le ha dado la capacidad al ser humano que en medio de mucho ruido, la más bulla que usted quiera escuchar, le ha dado la capacidad de ponerle atención a solo una cosa. Es como, ¿verdad?, que estén taladrando, estén haciendo bulla y alguien le está platicando, usted está ahí y usted tiene la capacidad de ponerle atención a lo que esa persona le está diciendo. Por más ruido que haya. Nada, ¿verdad?, impide que una persona pueda poner la debida atención a algo que se le está enseñando, a menos que la persona sea maleducada. Porque si la persona es maleducada, haya o no haya ruido, le va a importar lo que otro le está diciendo. Y hay gente que le cae mal cuando no se le pone atención, ¿verdad? Incomoda cuando a alguien no se le pone atención. Imagínense a Dios. Imagínense cómo se siente Dios cuando se pasa por alto la reverencia a su santa y divina palabra, ¿verdad? ¿Cree usted que Dios está happy, como dicen? ¿Cree que está a gusto Dios cuando se está enseñando la palabra del Señor y usted está con la mente en otro lado, ¿verdad? Pensando en el trabajo, pensando, ¿verdad?, en el estudio, pensando, ¿verdad?, en cualquier cosa. Se leyó, se predicó y oramos y nos vamos y lo mismo. Entonces venimos a hacer del culto de Dios una rutina la cual no nos va a llevar a ningún lado. Porque en Dios no hay rutina, amado hermano. En Dios
Cada día son nuevas las bendiciones que Dios nos da. Aleluya. Vamos a ir leyendo el versículo 6, ¿verdad? Entonces todo el pueblo estuvo atento. Cuando se lea una lectura, esté atento, amado hermano, que nada lo distraiga. Cuando, ¿verdad?, su maestro está enseñando la escuela dominical, esté atento también. No esté pensando otras cosas. Dice el 6, amén. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Aleluya. Inclinados a tierra, ¿verdad? Esto quiere decir que esta gente se arrodilló y pegó la frente al suelo cuando se abrió el libro de la ley. Hermano, hoy ni cuando se llama orar se arrodilla uno, mucho menos cuando alguien lee la lectura. Entonces, ¿verdad?, el pueblo, ¿verdad?, tenía tanto respeto a la ley de Dios que cuando se abrió el libro, cuando Esdras, ¿verdad?, se paró con el libro de la ley, la gente estuvo atento y después se humillaron y se postraron, porque Dios iba a hablar. Dios no le habla a los altivos, Dios no le habla a los irreverentes, Dios no le habla ¿verdad?, a gente que no le tenga importancia a la palabra de Dios. Dios le habla a aquel que se humilla, a aquel que, ¿verdad?, viene dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Si usted viene con otra intención a la casa del Señor, hermano, Dios no le va a hablar. No porque Dios no quiera, sino porque usted no quiere que Dios le hable. Porque una cosa es, ¿verdad?, que usted escuche, otra cosa es que usted lleve en el corazón lo que se le enseña, lo que se le predica. Aleluya. Porque si no llevamos nada en nuestro corazón de la palabra del Señor, hermano, ¿a qué venimos? ¿Para qué nuestro esfuerzo si seguimos igual? Si seguimos en la misma arrogancia, ¿verdad?, si seguimos con el mismo pensamiento, si seguimos con la misma actitud, ¿verdad?, ¿cuál es el sentido de servirle al Señor? Aleluya. Entonces tenemos que hacer, como hizo Esdras, reformas en nuestra vida. Porque cuando, mire, la palabra del Señor es espíritu, ¿verdad?, es vida. Y cuando nuestro espíritu se conecta con la Biblia, amado hermano, usted la va a disfrutar. Usted va a ser un cristiano diferente. Aleluya. Dice el 8, y este versículo también es otro que me encanta a mí. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Cuando usted es joven, ¿verdad?, yo sé que, ¿verdad?, ustedes dominan más el inglés que el español. Pero cuando usted se le dé el privilegio de leer una lectura, practique, ensaye. Y es importante que cuando usted se pare aquí a leer una lectura, lea, amado hermano. Olvídese de usted, porque es Dios el que está hablando, ¿verdad? Es Dios el que está hablando y tiene que entenderse lo que se diga. Porque usted no está leyendo cualquier libro, no está leyendo el periódico, no está leyendo una novela, no está leyendo una historia de otra cosa. Está leyendo la palabra del Dios Todopoderoso. Amén. Leían el libro claramente y ponían, dice, el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Tenía que entenderse la palabra del Señor. Si no se entendía, había
había problema. Había problema. Amado joven, ¿entiende usted la palabra del Señor? ¿Verdad? ¿De veras disfrutan ustedes la palabra de Dios? ¿O es algo aburrido? Porque si es aburrido estamos en problemas. Si es algo, ¿verdad?, que lo pone a usted impaciente, ¿verdad? Hay gente que cuando está predicando está con el pie así, como desesperado, o la mano, ¿verdad? O con una inquietud, ¿verdad? O se rasca. Hay un canto que dice que cuando un cristiano está tibio, dice, se sienta en la última banca y todo le cae mal, ¿verdad? Critica a todo mundo, ¿verdad? Si hay que cantar, no canta, dice. Si hay que ofrendar, no ofrenda. Critica al predicador, critica las alabanzas. Se mueve, se encoge, se rasca. Y con eso viene a sentir, dice, que el culto se alarga. Aleluya. Piensa que ustedes no son así, ¿va? Ustedes están contentos aquí, ¿verdad? Con la palabra del Señor. Amén. Dele gloria a Dios, que Él vive y reina para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, todo es importante dentro del servicio al Señor, ¿verdad? Ya voy a ir terminando. Todo es importante, lo que cantamos, ¿verdad? Lo que oramos, le pedimos al Señor que nos ayude, le presentamos nuestras súplicas, ¿verdad?, nuestros problemas, pero, ¿verdad?, es mucho más importante que Dios nos hable. Porque si Dios no nos habla, así brinquemos, así hagamos lo que hagamos, si Dios no nos habla, estamos en problemas. Si no hay palabra de Dios, ¿verdad?, de balde, amado hermano, es nuestro servicio. Entonces, ¿verdad?, a la juventud hoy en día se ha disminuido el tiempo, ¿verdad?, de lectura, de palabra de Dios, y se han implementado otros métodos, ¿verdad? La música no es mala, ¿verdad? Es algo que nosotros adoramos a Dios, ¿verdad? Al joven hoy en día se le enseña que toque, que cante, ¿verdad? Y se le enseña de todo, pero menos palabra, ¿verdad? A veces nosotros los padres queremos que nuestros hijos pues sean talentosos, ¿verdad? Y yo no estoy en contra de ello. Y hacemos lo imposible, lo ponemos a estudiar, ¿verdad? No nos importa gastar, ¿verdad?, para que nuestro hijo se prepare. Pero también hay que prepararle una palabra del Señor, ¿verdad? Hay que, ¿verdad?, que sientan el amor en la palabra del Señor. Dice que leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y habían, ¿verdad?, Nehemías el gobernador, Esdras el escriba y los levitas que habían ahí, dice que hacían entender al pueblo la palabra del Señor. Pero mire, ¿verdad?, la reacción del pueblo al escuchar la ley de Dios. Dice el versículo 9: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo, dice, lloraba oyendo la palabra del Señor. Y yo decía, me preguntaba, ¿por qué les trajo tristeza a esta gente? ¿Verdad? Sabe que dice que la palabra del Señor dice que redarguye, ¿verdad? Si uno está mal, lo hace, ¿verdad? Llega a la conciencia, ¿verdad? Y lo hace recapacitar, lo hace reconocer que se le está fallando al Señor. El pueblo, amado hermano, empezó a llorar, ¿verdad? Porque reconocían, ¿verdad?, que habían fallado al Señor. Reconocían que habían pecado ante Dios, ¿verdad?
Y esa es una de las cosas que hace la palabra del Señor, ¿verdad? Llega al corazón y, ¿verdad?, a lo más profundo, ¿verdad? Y saca a la luz todo aquello que no es de Dios. Aleluya. Pero mire, ellos, ¿verdad?, lloraban y los levitas, ¿verdad? Los versículos más adelante dice que los levitas le dijeron al pueblo que no lloraran, que no se entristecieran, porque era día santo a Jehová. Y es que ese día era un día significativo, porque ese mes y ese día, ¿verdad?, era el día que se celebraba la fiesta de las trompetas. Y ese día tenía que ser un día, ¿verdad?, de alegría. Dios les había dicho que tenían que celebrar esta fiesta. Ahora, venía el día de la expiación, ¿verdad? 10 días después, ¿verdad?, de ese día venía el día de la expiación, donde ahí sí, ¿verdad?, todos dicen que tenían que afligir su alma, tenían que llorar por el perdón de sus pecados. Pero ese día era un día especial. Y todo el pueblo, amado hermano, ¿verdad?, todas esas fiestas el pueblo las había ya olvidado, amado hermano. Todo eso lo habían dejado ellos. Por eso fue que cuando se les leó la ley, ¿verdad?, lloraban porque les tocó el corazón. Pero mire, cuando estos hombres le explicaron a ellos, ¿verdad?, la palabra del Señor, ahí es donde leí el versículo 12. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed, ¿verdad?, vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová dice que es vuestra fuerza. Aleluya. El gozo, pues el canto dice: el gozo del Señor mi fortaleza es. Dice el 11: los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Usted ve la importancia, ¿verdad?, que había de no llorar ese día. Porque ellos no entendían. Por eso ahí dice, va, que los levitas hicieron entender al pueblo. Después dice el 12, y con esto estoy terminando: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. Cuando se entiende la palabra hay gozo. Cuando se entiende la palabra hay amor para su hermano. Cuando se entiende la palabra, amado hermano, hay alegría, no hay tristeza. Pero si no se entiende, ¿verdad?, siempre vamos a estar en lo mismo.